En el estudio de la matemática y de sus diversas operaciones y relaciones entre objetos intangibles, será importante reconocer diferentes conjuntos, en particular los conjuntos numéricos. Recordemos que un conjunto es una colección o agregado de objetos, en algunas ocasiones con una característica en común o afín unos entre otros. En esta oportunidad comenzaremos caracterizando uno a uno los principales conjuntos numéricos que harán parte de nuestro estudio. Para ello los invito a que hagamos un recorrido por el conjunto de los números naturales. Una vez tengamos esa construcción, revisemos los conjuntos numéricos asociados con los enteros, los racionales, los irracionales, con el ánimo de llegar hasta el conjunto de los números reales. Quedará incluso, al final de este espacio, la tarea o el compromiso de revisar los conjuntos complejos o números complejos, que harán parte también fundamental en la construcción de nuestro curso de matemáticas. Para iniciar, recordemos el conjunto de los números naturales. Estos números usualmente son reconocidos como los números que comienzan a partir del 1, y así sucesivamente hasta llegar a infinito. Podríamos visualizar en esta situación 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Los puntos suspensivos nos están indicando, significando que continuaremos así sucesivamente hasta llegar al infinito. Sin embargo, en la numeración moderna, occidental y arábiga, sería importante reconocer que dentro de estos números naturales hace falta poner a participar y a trabajar a un elemento adicional. Este elemento será el 0. Entonces, en este punto de partida, será fundamental saber que hay dos conjuntos llamados naturales. El conjunto original o inicial, que comenzaba a partir del 1, y una variación de los números naturales cuando se introduce el valor 0 para las nuevas operaciones o lo que denominamos matemática moderna. En esta secuenciación de números presentamos también los números enteros, que a su vez podríamos dividirlos en tres conjuntos. El primero de ellos, los números enteros positivos, que como bien lo reconocíamos hace un momento, vendrían siendo también los mismos números naturales, es decir, a partir del 1, en 1 y el siguiente, hasta más infinito. Dentro del conjunto de los números enteros tenemos un segundo conjunto unitario que está conformado por el elemento 0. Recordemos que este elemento es caracterizado o denominado también el valor neutro. Finalmente encontramos los enteros negativos, representados de esta manera, con z menos, y que hacen referencia a los números en secuenciación de uno en uno en forma negativa, donde podríamos tenerlos organizados menos 1, menos 2, menos 3, y que en una recta numérica recordemos que van al lado izquierdo. Dentro de esta colección de conjuntos numéricos, hace fundamental reconocer cómo el conjunto de los naturales entonces es un subconjunto del conjunto de los números enteros. Continuando con la construcción de nuestros conjuntos numéricos, hablemos ahora del conjunto de los números racionales. Para ello, sería importantísimo partir de dos ideas fundamentales. Tenemos el conjunto de los enteros, como lo mostrábamos hace unos instantes, conformado por unos enteros positivos, unos enteros negativos y, por supuesto, el elemento neutro, es decir, el 0. Esa representación la estoy colocando en este momento o situación. Pensemos ahora en los números fraccionarios, aquellos conformados por un numerador y un denominador. ¿Qué sucedería si realizamos dicha división? Pues bien, sucedería que vamos a obtener diferentes tipos de resultados. Por ejemplo, hay unos fraccionarios como el 5 medios que una vez los simplificamos o efectuamos la respectiva el cociente o división, obtendremos como resultado un decimal, 2.5. En cambio, si tomáramos el fraccionario 3/5 y realizamos su respectiva simplificación u operación matemática, encontraríamos como resultado el decimal 0.6. Otra vez, podríamos reconocer un tercer fraccionario, el fraccionario menos 4.323 dividido entre 1000. Una vez realicemos el cociente entre estas dos cantidades, obtendríamos como resultado menos 4.323. Notemos que hay una característica afín o común en estos tres resultados, y es que justamente son decimales
exactos generados a partir de unos fraccionarios. Muy bien, cuando esto suceda, podríamos decir que tenemos un primer ingrediente, insumo o elemento fundamental para la construcción de los números racionales. Ahora, hay otros números fraccionarios cuyo resultado es diferente. Ya los decimales no van a ser de manera exacta, sino que van a ser de manera inexacta, es decir, infinita. Para ello, reconozcamos que hay algunos decimales llamados los decimales periódicos, que a su vez se clasifican en dos. Hay unos decimales periódicos puros, entre tanto hay otros decimales periódicos mixtos. En el primero de los casos, los decimales periódicos puros son aquellos como por ejemplo 2.3333, que para efectos de representación no vamos a escribir tantas veces la cantidad 3, ya que es de manera infinita, por lo menos así lo indican los puntos suspensivos, sino que más bien diremos que esta expresión matemáticamente es idéntica a escribir 2.3 y un arco en la parte superior del valor 3 va a representar o nos va a decir que es el periodo o el grupo de cifras que se están repitiendo infinitamente. En este caso, la cantidad 2.33333, etcétera, es equivalente o se deriva de la fracción 7/3. Es decir, que nuevamente tenemos un origen decimal a partir de un número fraccionario. Podríamos pensar también qué sucedería si intentáramos simplificar la fracción 4/33. Este cociente nos remite a un resultado como 0.12, 12, etcétera, de manera infinita, pero como es un grupo de cifras que se repite, lo vamos a representar en la parte superior con un arco que hace referencia al periodo. Este primer grupo de decimales periódicos, recordemos que lo vamos a denominar puros. Asimismo, existe un segundo grupo de decimales periódicos denominados los decimales periódicos mixtos. Por ejemplo, ¿qué sucedería si tomásemos la fracción 2111 sobre 990? Una vez dividamos, vamos a encontrar cómo hay una parte entera, en este caso 2, comienzan los decimales, pero el grupo de cifras que se repiten, en este caso el periodo es el 32, no empezó a repetirse inmediatamente después de la coma, como si lo sucedía en el caso anterior. Es decir, en los periódicos puros, los periodos o los decimales que se repiten aparecen una vez se ha colocado la coma o punto decimal. Entre tanto, en los mixtos aparece una o varias cifras decimales antes de que se empiece a repetir el grupo o periodo. Observemos que algo similar pasaría con la fracción 193/900, que es equivalente, una vez realicemos el cociente, a 0.21 y el periodo será 4. Es un grupo de cifras que se está repitiendo, como lo mencionábamos hace unos instantes, unos decimales después de haber aparecido el punto o la coma decimal. De esta manera, entonces, hemos venido mostrando cómo los diferentes fraccionarios generan valores decimales. Reconociendo y resumiendo, encontraríamos decimales exactos o decimales finitos y unos decimales infinitos, que a su vez se clasifican en periódicos puros y periódicos mixtos. Si damos un gran vistazo entonces para intentar reconocer a los números racionales, esta primera aproximación nos permitiría decir que un número racional tiene forma de un cociente o división, un numerador y un denominador, o un antecedente y un consecuente. En otras palabras, un número racional es aquel número que se puede escribir en forma de A sobre B, donde numerador y denominador hacen referencia al conjunto de los números enteros. Vale la pena mencionar cómo los números enteros también cumplen esta característica, porque cualquier número entero podría ser dividido o representado a modo de división sobre la unidad, es decir, que el más 1 podríamos escribirlo sobre 1, o el más 2 también sobre 1, o el más 3 sobre más 1, etc. Y cada uno de ellos podría tener un denominador ficticio, en este caso la unidad, y también quedarían en forma de fracción. Por esta razón, afirmaremos entonces que el conjunto de los números racionales serán todos esos números que tienen un origen fraccionario y que los podríamos categorizar fácilmente a partir de su representación decimal. Finalmente, encontramos un conjunto superior, y es el conjunto de los números reales.
Los números reales sería la construcción o el agregado de dos conjuntos, el conjunto de los racionales, como lo acabamos de mencionar, pero nos queda la posibilidad de otros números previos a los reales, que son los números irracionales. Y los números irracionales son justamente aquellos que no cumplen con la característica de ser racional, es decir, no producen decimales finitos y tampoco producen decimales infinitos periódicos, ni puros ni mixtos, sino que más bien los números irracionales son aquellos que conducen a decimales infinitos no periódicos. Por ejemplo, raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 5, una vez lo simplificáramos, con ayuda, por ejemplo, de una calculadora, encontraríamos que el resultado no será un decimal finito. Será un decimal infinito, pero no será periódico, sino que justamente tendrá un grupo de cifras o de valores que no se repiten. Por lo usual, estos números irracionales se representan fácilmente en una recta, con ayuda de una simple construcción geométrica. Supongamos que quisiéramos representar entonces, o quisiéramos posicionar adecuadamente raíz de 5. Para ello, sobre la recta, construyamos, por ejemplo, un triángulo rectángulo, donde uno de sus vértices está en el valor 0, uno de los catetos mide 2 unidades, mientras que el otro cateto hipotéticamente mide solo 1. Si usamos el teorema de Pitágoras, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, encontraremos 2 a la 2 más 1 a la 2 dentro de un radical, y habríamos podido afirmar entonces que esta hipotenusa o el segmento trazado en color rojo mide raíz cuadrada de 5. Ahora, con ayuda de un compás, tomando como centro el punto 0 y abertura el extremo de esta hipotenusa, marcaríamos sobre la recta, justamente en este momento señalando el punto P, y con ello podríamos decir que la longitud que se marca sobre la recta corresponde a raíz cuadrada de 5. De esta manera entonces podríamos afirmar que esos números denominados irracionales junto con los números racionales van a conformar un gran conjunto numérico denominado el conjunto de los reales. Estos reales normalmente son representados en una recta numérica donde sabemos que posicionamos un valor neutro, que a partir de él hacia la izquierda y hacia la derecha colocamos valores negativos y positivos respectivamente. Muy bien. En resumen, encontramos entonces que a partir de esta construcción inicial de conjuntos numéricos tendríamos un conjunto que, si intentáramos subordinar la contención de un conjunto en otro, encontramos el conjunto de los naturales contenido al interior de los números enteros, que a su vez está contenido dentro del conjunto de los números racionales. Los irracionales es un conjunto disjunto con los racionales, es decir, no tienen elementos en común. Y justamente el agregado de racional e irracional nos saca nuestro conjunto principal, es decir, el conjunto de los números reales. Dentro de este módulo y unos capítulos más adelante haremos un reconocimiento de un conjunto superior a todos los anteriores, y es el conjunto denominado los números complejos. Queda entonces como tarea revisar nuevamente la construcción de estos conjuntos numéricos y la caracterización de sus propiedades. En el conjunto de los números reales, tal como lo estamos mencionando, y a partir de su representación en la recta numérica, podremos detallar de manera puntual cómo se comportan estos valores a la derecha, a la izquierda de un determinado punto de referencia. Es por esta razón entonces que a partir de los números reales y su representación en la recta numérica, intentaremos definir o conceptuar acerca de un subconjunto propio de los reales denominado los intervalos. Para ello vamos a apoyarnos de ciertas gráficas, encontraremos valores, utilizaremos simbología como paréntesis, corchetes, puntos abiertos, puntos cerrados, y al final haremos un reconocimiento o recorrido por una variedad de ejercicios que nos permiten calcular una desigualdad o ecuación matemática. Los invito entonces a que reconozcamos como punto de partida el concepto o la noción de intervalo. Se denomina intervalo en una recta real a todo subconjunto de la misma, comprendido entre dos puntos fijos llamados extremos. Por ejemplo, supongamos que queremos considerar o poner en representación gráfica un intervalo denominado llamado el intervalo I.
Este intervalo vemos que lo estamos representando como una pareja A, B. En este instante es fundamental saber que A se llama el límite inferior, mientras que B el límite superior del intervalo. Esta simbología, denominada los corchetes, significarán que el valor A podrá tomarse o hará parte del intervalo, mientras que B también hará parte del intervalo. Es decir, que voy a tomar todos los números o todos los valores desde A incluyéndolo y hasta B también incluyéndolo. Esta simbología hace referencia entonces, como lo decíamos hace unos instantes, a un extremo inferior o límite inferior del intervalo y a B un límite superior o extremo superior del intervalo. Además es importante saber que en la forma como están dispuestas o colocadas estas cantidades hay un significado especial, ya que por nomenclatura y por estandarización siempre el primer número será exactamente menor que el segundo, es decir, A menor que B. Gráficamente, este intervalo podríamos representarlo de esta manera. Dibujaríamos una recta, seleccionamos los dos puntos en cuestión, el A y el B, y a continuación vemos cómo hay una parte que está sombreada con un color diferente en esta gráfica. Esa parte sombreada justamente corresponde a la porción o la cantidad de números comprendidos desde A y hasta B. Es decir, que estamos seleccionando todos aquellos números que cumplen con dos asuntos fundamentalmente. El primero de ellos, ser números mayores que A, pero al mismo tiempo números menores que B. Los corchetes nos están ayudando a abarcar o a ubicar dichas cantidades. Otra posible representación gráfica para un intervalo sobre una recta podría ser no con ayuda de corchetes, sino con ayuda en los extremos de unos puntos que vemos llenos o que vemos un poco más grande de lo común, que están indicando exactamente lo mismo que significan los corchetes. Es decir, estas bolas llenas representan que se está tomando la cantidad A, se está tomando la cantidad B y además todos los valores que hay entre A y B. Sin embargo, nos apoyamos y nos ayudamos colocando en la simbología justamente la representación de intervalo A, B con corchetes. Es importante entonces saber la forma correcta como vamos a leer y vamos a representar a estos intervalos. Ahora, nos convendría entonces, como lo decíamos hace unos instantes, saber que mientras que A menor que B es una forma de leerlo denominada desigualdad estricta, podríamos tener el lado o caso contrario, leerlo más bien de derecha a izquierda, es decir, B mayor que A, que también sería una desigualdad estricta. La palabra estricta significa que la cantidad A y la cantidad B no podrán por el momento ser iguales entre sí. Como se puede observar, lo mismo se puede leer de dos formas diferentes, ya que si A es menor que B, entonces es que B es mayor que A, es decir, podemos leer en una dirección o en otra diferente. Ahora bien, al igual que en toda expresión o igualdad matemática, podríamos leer entonces en dos sentidos, A menor que B mayor que A, así como en las igualdades podríamos decir A igual a B y B igual a A. A partir entonces de esta representación vamos a encontrar otras clases de intervalos o subclasificaciones principales. Vemos en este momento en pantalla y de manera principal 4 grandes grupos o definiciones de intervalos. La primera de ellas hace referencia al intervalo abierto, la segunda al intervalo cerrado, a continuación aparece el intervalo semiabierto por la izquierda y finalmente el intervalo semiabierto por la derecha. En el primero de los casos, el intervalo abierto, que lo vamos a representar con unos paréntesis, es el conjunto de todos los números reales que son estrictamente mayores que A y estrictamente menores que B. Es decir, que los extremos A y B no hacen parte de este intervalo. Escrito de otra manera, el intervalo A, B es el conjunto de todos aquellos valores X que cumplen con la condición de que son mayores que A y menores que B. Y reforzamos la idea de hace un instante, no incluimos nuestros extremos. Tenemos aquí al frente la representación gráfica de este intervalo abierto. Justamente podría ser con ayuda de unos paréntesis o de unas bolas, pero abiertas, como las estamos señalando en este momento en la gráfica,
la porción que está sombreada de color verde hace referencia a todos los números estrictamente mayores que A y menores que B. El segundo tipo de intervalo es el intervalo cerrado. Fue justamente el que estábamos ejemplificando cuando comenzamos con nuestra definición. Lo representamos con corchetes A, B, el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores o iguales que B. En representación de conjunto sería un poco similar al caso anterior. Notemos sin embargo que es el conjunto de todos los números x tales que x es exactamente mayor o igual a y menor o igual a b. Es decir, la diferencia fundamental es que en esta oportunidad con el igual estamos simbolizando la inclusión tanto del elemento a como del b. La respectiva representación gráfica que analizábamos hace unos instantes, donde sobre una recta ubicamos un par de extremos llenos que harían las veces de los corchetes o que mejor aún representan la inclusión de sus extremos. Encontramos un tercer intervalo, denominado intervalo semiabierto por la izquierda. Notemos cómo de nuevo aparece la pareja A, B, límite inferior y límite superior. En el límite inferior colocamos un paréntesis, mientras que en el superior colocamos un corchete. Es decir, que el límite inferior no está incluido, no hará parte de nuestros números, mientras que el límite superior o derecho sí. Es el conjunto de todos los números reales, entonces, mayores que A y menores o iguales que B. A modo de representación de conjunto, lo tenemos de esta manera: X tal que X es estrictamente mayor que A, pero debe ser menor o igual que B. Y tenemos la representación gráfica justo acá al frente, donde tenemos el extremo izquierdo no incluido, el extremo derecho sí incluido y todos los números ubicados entre ellos. Finalmente, y como cuarta clasificación dentro del subconjunto de la recta numérica, vamos a denominar al intervalo semiabierto por la derecha, justamente la situación contraria a la anterior. Notemos que la representación va a ser una pareja donde tenemos el límite inferior acompañado de un corchete, el límite superior acompañado de un paréntesis, y lo podríamos definir como el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que A y menores que B, su respectiva representación de conjunto. Y en la parte gráfica entonces vamos a reconocer cómo el límite izquierdo está contenido, lo representamos con un corchete. Sobre la recta podría ser con una bola llena, mientras que el extremo derecho o límite superior está acompañado de un paréntesis o una bola abierta. Es así entonces que a partir de la definición de intervalos sobre la recta real, estamos encontrando una representación gráfica sobre la recta, estamos encontrando una representación de intervalo con ayudas de corchetes y de paréntesis, pero al tiempo estamos encontrando una tercera representación y es con ayuda de los conjuntos. De esta manera entonces queda la invitación para que estas definiciones sean el punto de partida y el eje fundamental en la solución de desigualdades y ecuaciones en el conjunto de los números reales.